Listo. Entonces, en sistemas conservativos, yo tengo, donde nada más operan las fuerzas conservativas, es el caso de la fuerza de Coulomb. Tengo que la energía total, que es lo mismo que la función hamiltoniana, que el hamiltoniano es igual a la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 más el potencial coulombico que existe entre ellos, atractivo que existe entre ellos. Esto es clásicamente. Sin embargo, ya sabemos que son partículas muy pequeñas del orden de Armstrong, de las unidades en Armstrong en tamaño, y por lo tanto, pues la mecánica clásica no es una herramienta buena para poder describir el sistema y necesito cuantizar los operadores de energía de momentum lineal. Estas energías cinéticas no les causan mucho ruido, yo creo que es una tarea en sus clases de mecánica elemental, lo debieron de ver, y es que la energía cinética, quiero preguntarles, la energía cinética, es clara que, que la energía cinética se puede escribir de esta manera, teniendo esto como los momentos lineales, P es momentum, o sea, mv, la masa por la velocidad. ¿Queda claro? ¿O no queda tan claro? Sí, Si quiere, queda claro. ¿Sí? ¿Quién habló? Alejandro. Alejandro, ¿sí? Sí, profe. Puedes, para aquellos que no les queda claro esto, puedes, por favor, hacer la cuenta en un pedacito de papel y si quieres puedes compartirnos ese cuentecita. Es muy sencilla. Sí, Por favor. ¿Sí? Sí, sí puedes hacerlo. creo que sí, profe. Vale, te esperamos. Profesor. Adelante, Ariana. No, era que Excelente. si podía volver a repetir lo que le pidió el compañero. Ok. Ariana, lo único que le estoy pidiendo es, en la cuenta, en lo que nosotros estamos siguiendo, ya el compañero tenemos una expresión que es que la energía cinética puede ser escrita como el momentum lineal al cuadrado dividido 2m. Es lo único. El momentum lineal al cuadrado dividido 2m. Gracias. Ok, es lo único. Que si quedaba claro para todos que la energía cinética puede ser vista de esa manera. Okay. Muy bien. Adelante. ¿Quién nos está compartiendo? ¿Ya Alejandro. se ve? Sí, perfecto. Sí, ¿todos ven? Sí. Perfecto. Muy bien. Adelante, Bueno, Alejandro. pues la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok, Y excelente. ocupando la definición de momento lineal, que es igual a masa por velocidad, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2m y obtenemos la expresión para la energía cinética. Excelente, muy bien. Entonces lo que hizo Alejandro fue elevar al cuadrado el momentum lineal y dividirlo entre 2m para que le quede del lado derecho un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Entonces del lado izquierdo de la ecuación le queda P1 o P cuadrado
dividido 2m1 y del lado derecho le queda lo que es la energía cinética. Entonces queda de que del lado izquierdo queda de que P cuadrado dividido 2m es igual a energía cinética. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Gracias, Alejandro. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto a lo que hizo Alejandro? ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto No hay a lo que hizo duda. Alejandro? Perfecto. Entonces, esos momentums en mecánica cuántica, debido al tamaño de las partículas que están en juego, tienen que ser operadores cuánticos. Y eso se llama primera cuantización. Entonces, en la primera cuantización tengo de que el momentum se convierte en menos i h barra por el gradiente. Es un operador en vez de ser una cantidad. Y similarmente ocurre como tengo dos partículas, tengo un protón y un electrón. Similarmente, tengo que para el momentum 2, tengo que menos i, h barra, que opera sobre las coordenadas, este gradiente opera sobre las coordenadas del átomo 2. La ecuación de Schrödinger, entonces, que tengo en esta primera cuantización, en estas reglas de la mecánica cuántica, queda de la siguiente manera. La ecuación de Schrödinger es la ecuación independiente del tiempo, dependiente del tiempo que caracteriza exhaustivamente al sistema mecánico cuántico, vía una función de onda que la vamos a denotar con la letra psi, griega. Esa función de onda depende de todas las coordenadas de la partícula 1. La partícula 1 tiene un sistema de coordenadas característico, que es R1, en todo el espacio. Me indica la posición, me determina la posición en el espacio tridimensional de esa partícula. Similarmente, para la partícula 2, tengo un conjunto de coordenadas en cualquier sistema coordenado. Recuerden, tenemos el canónico o cartesiano, X, Y, Z, o también podemos tener el esférico, el R teta phi, o podemos también tener el cilíndrico, que es... ¿cuál es el cilíndrico? ¿Cuáles son las variables que determinan el sistema cilíndrico? Bueno, te los dejo de tarea. En todo caso, ahí se tienen en cualquier sistema coordenado la función posición, el vector posición en cualquier sistema coordenado de cada una de las partículas. Y igualmente los operadores están en términos de esas partículas. Ahora bien, el primer truco, la primera consideración, aproximación para poder llegar a la ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial. Y en principio nosotros no sabemos cuáles son las funciones que debemos, a las que caracterizan al sistema. Estas son las que nosotros vamos a determinar mediante la característica de la ecuación diferencial. Algo pues muy sorprendente. En todo caso, la primera consideración es irnos a las coordenadas relativas. ¿Cuáles son las coordenadas relativas? Las coordenadas relativas es una coordenada que depende solamente de la distancia entre las dos partículas, como es R1 y R2, R1 menos R2, esta es la coordenada relativa, R. Y hay una coordenada que se llama la coordenada del centro de masa, y es cuál es el centro de masa. Entonces me voy a unas coordenadas generales, que son coordenadas de las posiciones de cada uno de los componentes del sistema, a unas coordenadas que se llaman coordenadas internas, que tienen que ver con distancias dentro del sistema. Esas coordenadas internas transforman, digámoslo así, el sistema, me reducen la ecuación diferencial a una ecuación diferencial que se denomina ecuación diferencial relativa a las coordenadas internas del sistema. Muy bien, en todo caso, pues para poder hacer esta transformación necesito transformar estos operadores de gradiente, estos operadores. ¿Por qué? Porque tengo que ir, como yo estoy yendo de unas coordenadas R1, R2, necesito ir a unas coordenadas R minúscula y R mayúscula, que es coordenada relativa y coordenada de centro de masa. Relativa porque esta es la diferencia
entre las dos, el vector posición, el vector posición de uno de los, el vector posición de uno de los, el vector posición relativo a uno de los componentes del sistema. En este caso, lo único que yo voy a hacer es sentarme en el, ubicarme en el protón, que es más masivo, y ver cuál es el movimiento que hace el electrón alrededor del protón. Y ya, es lo único que voy a obtener. Entonces, necesito ir de R1 a R2 a R minúscula a R mayúscula. Y para eso, pues necesito hacer el despeje de qué es R1 en términos de R minúscula y R mayúscula, y qué es R2 en términos de R minúscula y R mayúscula. Y eso me lleva a que R2, por ejemplo, es R mayúscula menos M1 sobre M1 más M2 por R. Y que R1 es R mayúscula más M2 sobre M1 más M2 por R. Es muy sencillo de hacer la cuenta. Esto funciona, aunque son vectores posición, esto funciona lo mismo que si fueran escalares o que fueran ecuaciones lineales. Eso es muy sencillo, realmente muy sencillo, la suma y la resta de vectores, aunque son tridimensionales. Funciona como una operación, como una ecuación lineal. Entonces, acá lo más difícil de esta primera aproximación es reemplazar lo que es R1, el operador diferencial, que es el laplaciano. Recordemos que tenemos un p cuadrado. Aquí tenemos el gradiente, pero aquí tenemos el p cuadrado. Entonces, tenemos que multiplicar el gradiente por gradiente, y el gradiente por el gradiente es un laplaciano. Entonces, necesitamos saber cómo se transforma ese laplaciano en términos de R1, ahora en términos de R minúscula y R mayúscula. Y lo mismo para el laplaciano dependiente de las coordenadas R2. Recuerden que el operador laplaciano, para todos sí nos queda entendido claro qué es el operador laplaciano, ¿verdad? Sí, saben qué es el operador laplaciano. No recuerdo. ¿Cree que lo podría explicar, por favor? Claro que sí. El operador laplaciano no es un gradiente, es un operador. Voy a dejar de compartir. Para que quede más bonito, lo voy a escribir y voy a tomarle una foto y lo voy a compartir.
Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos al principio es el gradiente. El gradiente sí tiene dirección. Significa que si nosotros operamos esta función sobre una función escalar, pues sencillamente, o vectorial, tenemos derivadas parciales. Haciendo este ejemplo en coordenadas cartesianas, tenemos coordenadas direccionales. Estas son derivadas direccionales. La derivada de lo que sea, de la función en la dirección y, pero la derivada con respecto a x en la dirección y, la derivada de lo que sea respecto a y en la dirección j y de la derivada de lo que sea respecto a z en la dirección k. Esas son derivadas direccionales. Ese es el gradiente. Esto es lo que es un gradiente. El gradiente es un vector. Es un vector. Tiene dirección. Sin embargo, el laplaciano es el gradiente punto gradiente. Ya sabemos que un gradiente es la derivada con respecto a x, y y z. Pero tenemos laplaciano se puede ver como gradiente punto gradiente. Ese es el laplaciano, gradiente punto gradiente. O sea, laplaciano por laplaciano. Y ese laplaciano por laplaciano, pues si nosotros hacemos las derivadas cruzadas, es esta por derivar con respecto a x todo, después con respecto a y. Y sabemos que el producto punto que existe entre i y j, i y k, o k y j, k e i, o las derivadas cruzadas, dan cero. El producto punto entre ij y jk, o kj, o JI o JK dan cero. Esas derivadas cruzadas dan cero. Y las únicas que sobreviven en este producto punto son las que tienen la misma dirección, o sea, la I por I, la J por J y la K por K. Por lo tanto, el gradiente punto gradiente o el gradiente el laplaciano es la derivada con respecto a x cuadrado, la segunda derivada con respecto a x cuadrado, más la segunda derivada con respecto a y cuadrado, más la segunda derivada con respecto a z cuadrado. Eso es todo. Esa es el gradiente y el laplaciano. ¿A todos les queda claro? ¿Sí? Hay que aclarar algo. Doctor, gracias. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar. Si hay alguien que no le queda claro algo, pues para eso estoy, para aclarar dudas y para que todo quede claro. Entonces, aquí hay que utilizar la regla de la cadena, porque vamos a hacer una transformación de laplacianos en términos de R1, ahora en términos de R y R. Y haciendo la atalacha que hay que hacer en una dirección, lo único que voy a hacer es considerar lo que pasa en una dirección, es decir, el laplaciano con respecto, el laplaciano, la derivada con respecto a x1. Entonces, si estoy en coordenadas cartesianas, R1 tiene x1, y1, z1, R2 tiene x2, y2, z2, R minúscula tiene tiene x minúscula, y minúscula y z minúscula, y R mayúscula tiene x mayúscula, y mayúscula y z mayúscula. Entonces, lo que voy a hacer es considerar lo que pasa en una sola dirección, en la dirección X, y después extenderlo. Eso mismo que pasa en esa dirección, lo mismo que pasa en una dirección pasa en todas las direcciones, porque tenemos un sistema isotrópico, no hay predilección que se extiendan las interacciones electrostáticas en una o en otra dirección. O sea, estamos en medios isotrópicos. Y ya, pues haciendo esa consideración, entonces, a lo que llego es lo siguiente: tengo que considerar unas derivadas, unas reglas de la cadena y unas derivadas cruzadas, y haciendo esa transformación, yo no me voy a quedar en esto. Sería importante de que ustedes lo hicieran, y yo obviamente les voy a hallar estas notas, igual van a estar con ustedes. Llego a la siguiente ecuación. Esta es la ecuación ya en términos de las coordenadas intrínsecas o de coordenadas internas. Tengo I, H barra derivada con respecto a T, de psi R mayúscula R minúscula T, igual a menos H barra cuadrado sobre 2M mayúscula, el laplaciano de R mayúscula, menos lo mismo, pero con R minúscula, y aquí hay un nuevo término. Este nuevo término mu se denomina, ese nuevo término se llama masa reducida. La masa reducida es lo siguiente: la multiplicación de las dos masas dividido la suma de las dos masas. Ajaja. Ahorita voy a poner una tarea respecto a eso. En todo caso, y aquí tenemos el potencial que depende de la diferencia
entre las dos coordenadas vectores posición o las de la coordenada relativa, que es R. Esta coordenada pues, es relativa al centro de masa. En todo caso, tengo esta ecuación. Y al reducir este sistema a esta ecuación, entonces puedo hacer otra transformación adicional. Primero es la transformación a coordenadas del centro de masa o coordenada relativa. Y luego es la transformación a coordenadas cilíndricas. Cuando yo hago esa transformación y hago la solución de esta ecuación diferencial, por medio de funciones separables, es decir, que mi solución a esta ecuación sea una solución para R mayúscula multiplicada por una solución para R minúscula, tal cual está acá. Lo que voy a hacer es, aquí está, esta es la solución de variables separables. Entonces, admitiendo esta solución, tengo de que psi de R mayúscula, R minúscula y T va a depender de una función que depende de R, las R mayúsculas que son las R's asociadas al centro de masa, por psi de R, que es la R asociada al movimiento del electrón alrededor de ese centro de masa, por una función que esta es una función de desfase. Es la función que depende del tiempo. Entonces tengo tres funciones, de R mayúscula, R minúscula y el tiempo, porque la ecuación de Schrödinger así lo indica, que es una solución temporal. Sin embargo, nosotros nos vamos a olvidar de la solución temporal y vamos a hacer la transformación a centros de masa. Y bueno, saltándome gran parte del tratamiento matemático. Entonces llego a que la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, la solución radial, es decir, que la única que depende del movimiento relativo del electrón de R, es esta ecuación. Y esta ecuación, haciendo la transformación a coordenadas esféricas, se transforma en esta otra ecuación. Esto es clásico de los libros de texto de mecánica cuántica y yo creo que esto es un repaso para ustedes. Considero que así debe de ser. Y esta ecuación ya es bastante conocida y tiene como solución los polinomios asociados de Laguerre. Los polinomios asociados de Laguerre son los siguientes. Estas son las funciones radiales hidrogenoides. Son caracterizadas por dos números cuánticos, un número cuántico n y un número cuántico L. Uno es el número cuántico principal y el otro es el número cuántico de momento angular. Y las funciones van a depender de los estados o de los orbitales atómicos. Entonces tengo que para n igual 1 tengo L0, que es la función 1s. Y esa función es esta función. Son funciones exponenciales. Ya voy a explicar qué es ρ. Así sucesivamente 2s y todo esto. Pero esta solución viene netamente del estudio de la física matemática a la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, no tiene en absoluto hasta ahora nosotros porque le estamos poniendo ingredientes de física y de química, porque estamos diciendo de que es un electrón y un protón. Pero la solución a esta ecuación diferencial se conocía desde hace mucho tiempo. Y es la solución de los polinomios asociados de Laguerre. Son funciones especiales que no se ven en los cálculos de ecuaciones diferenciales ordinarios o en los cálculos ordinarios, en el cálculo diferencial y en el cálculo integral. Eso se ve en cursos más especializados, vuelvo y repito que son funciones especiales. Ahí se ve la función z de Riemann, se ve la función de Rohr, ahí se ve la función de los polinomios de Bessel, se ve la función de los polinomios de Laguerre, se ve la solución de los polinomios asociados de Laguerre, se ven muchas funciones especiales que están asociadas a fenómenos físicos. En todo caso, pues esa solución, esta ecuación, resulta ser esta ecuación, que es una ecuación de onda, resulta ser que es la solución del átomo de hidrógeno. Pero nosotros lo planteamos así, como si fuese la solución del átomo de hidrógeno. Bueno, es algo histórico, más que nada. ρ, pues es una variable contraída que tiene el z, que es el número atómico, n, que es el número cuántico principal, y a. ¿Qué es a? A es 4pi epsilon sub 0 h barra cuadrado sobre mu por e cuadrado. Es otro factor. A es un factor que aparece dentro del tratamiento. Son factores recurrentes que aparecen dentro del tratamiento matemático, dentro de la talacha. Entonces uno los agrupa, esto lo voy a llamar A,
y a esto lo llamáis ρ, y listo. ρ tiene que ver con R. Y esta es la fórmula recurrente, se llama la función, los polinomios asociados de Laguerre, estos se llaman los polinomios asociados de Laguerre, que tienen que ver, pues, que son los mismos polinomios, las distribuciones radiales del átomo de hidrógeno, Esta función se conoce como la fórmula de Rodríguez, así se llama, fórmula de Rodríguez, porque yo a través de una sola ecuación puedo generar cualquiera, eso es una magia. Con una sola ecuación yo puedo generar cualquier orbital atómico, en este caso el átomo de hidrógeno. Es una maravilla. Cuando uno estudia la física matemática, se da cuenta de muchas cosas matemáticas que por razón histórica ya se conocían muchísimo antes la solución, pero cuando se llega a la solución matemática, cuando se quiere encontrar la solución matemática de fenómenos físicos, se recurre a esas herramientas físicas, matemáticas. Es lo que quiero decir. Y listo. ¿Cómo se ven estas funciones? Voy a mostrarlo en un programita bastante interesante, NB, acá. Así se ven los perfiles de las funciones radiales y tienen su interpretación física también y matemática. Muy interesante, por lo cierto. Oscilador armónico, funciones base. Aquí está. Bueno, esta es la primera función, es la función 1s, es una forma exponencial, como ustedes lo pueden ver, esta es la función. Va en términos de t o de r, perdón, como e a la menos r, e a la menos r sobre 2. Es una función exponencial. Y esta es la densidad de probabilidad. ¿Cuál es la densidad de probabilidad? La densidad de probabilidad es... la densidad de probabilidad es r cuadrado. Bajo un factor es r cuadrado. Es donde mayormente se puede encontrar el átomo. Y se puede ver de que para el 1s, este valor es alrededor de 1, de un 1 algo, porque 2 ya está por acá, de un radio de Bohr, de 1 a 0. Esta es la segunda función radial y esta es la segunda distribución a esa función radial. 2, 3, 4, 5. Aquí se ve de que una distribución, uno de los picos de la distribución está sobre 1 a 0, es decir, es también probable encontrar al electrón aquí, pero para esa función también es muy probable encontrar el electrón en 5 a 0, que precisamente es el tamaño del segundo orbital atómico del átomo de hidrógeno, 5 veces a 0, y así sucesivamente. Entonces es posible, esto explica la naturaleza cuántica. ¿Por qué? Porque al electrón es posible encontrarlo acá. Aquí hay una probabilidad importante de encontrar el electrón en A0 para la función de distribución 2s, pero también es posible encontrar al electrón mayormente probable para esa función encontrarlo en 5 a 0. En 5 a 0. Esas son las funciones de distribución radial. Y bueno, pues también por último tenemos, les comento, dos cosas que me faltan por comentarles y con eso terminamos esta clase. La energía del átomo de hidrógeno es la siguiente, es z cuadrado, mu e a la 4, ahorita lo van a ver mejor en otra transparencia,
dividido 32 pi cuadrado de epsilon sub 0 al cuadrado por h barra al cuadrado. Por va, la dependencia en el número cuántico principal es que va como 1 sobre n cuadrado. Este menos indica de que es una energía de enlace, es decir, las energías de los sistemas químicos y físicos siempre es negativa. La energía siempre es negativa e indica de que el sistema es coexistente, que el sistema existe. Si a nosotros nos da una energía positiva, significa de que la energía de ese sistema no es una energía asociada a un sistema que existe naturalmente. Esta es la energía, define la energía de Hartree y define la energía de los niveles atómicos, y esta es el radio de Bohr. Y estas dos cantidades, tanto la energía para los diferentes niveles energéticos, como A0, que es una cantidad recurrente en el tratamiento, definen las dos unidades fundamentales. ¿Sí están viendo? Bueno. Sí. Ok. Sí, profesor. Ok, perfecto. Definen las dos unidades fundamentales de las unidades atómicas, que es el radio de Bohr y la energía de Hartree. Ya lo vamos a mirar. Una de las cosas principales que no puedo dejar pasar sin antes mencionarles es esta solución en variables separables, es lo que se conoce como la aproximación de Bohr-Oppenheimer. ¿Por qué? Porque estoy considerando que el sistema, que el movimiento, estoy considerando de que el movimiento del núcleo es despreciable con respecto a la energía cinética que tiene el electrón. El movimiento del núcleo es despreciable, es una pequeña perturbación a la energía cinética o al movimiento que describe el electrón en torno al núcleo. Eso se considera matemáticamente como la aproximación Oppenheimer. Se hace una comparación, una analogía, y es si nosotros tomamos una fotografía con un fondo blanco a un elefante y a una mosca, nosotros, y obviamente no nos percatamos de que el elefante en una posición tenga las patas, una pata arriba y una mano abajo, y en otra foto aparezca con la mano abajo y la pata arriba, por ejemplo, sino que le tomamos foto al elefante en diferentes posiciones, caminando, pero en diferentes posiciones, pero teniendo patas y manos sobre la tierra. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que lo que realmente se está moviendo es la mosca y no el elefante, aunque el elefante se esté moviendo con la mosca. Esa es la misma comparación que se hace con el núcleo del átomo de hidrógeno o con el núcleo de los sistemas atómicos y los electrones. Los electrones son más ligeros, tienen una energía cinética más grande que los núcleos, por lo tanto, el movimiento de los núcleos se desprecia y se considera que es una aproximación independiente del tiempo, no estoy tomando el tiempo, y con núcleos fijos, o lo que es lo mismo con potencial externo fijo. El potencial externo lo definen las posiciones de los núcleos. Esa es la aproximación Bohr-Oppenheimer. El movimiento cinético de los núcleos es despreciable. Vamos a ver estas mismas cantidades en otra presentación para definir nuestra primera tarea. Y con esto terminamos la clase. Las constantes definidas entonces durante el anterior tratamiento son las siguientes. Una es la longitud, una unidad de longitud, que es un término recurrente en el tratamiento matemático, y es 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad dieléctrica del vacío y la constante dieléctrica. H barra es la constante de Planck, que es H dividido 2pi, dividido mu, la constante de Planck dividido 2pi, eso es H barra, dividido mu por el cuadrado, donde mu ya la hemos definido, la multiplicación de las masas dividido la suma de las masas. Y este es el cuadrado, que es la carga en Coulomb del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahora, el Hartree, que es muy importante,
se define como, bueno, esta es la energía orbital general. Aquí se ve muchísimo más, se ve mejor, que es z cuadrado, es también para átomos hidrogenoides esta aproximación que hemos tomado. Z cuadrado por mu por e a la 4 dividido 32 pi cuadrado epsilon sub 0 al cuadrado por h barra al cuadrado. Y eso 1 sobre n cuadrado. La dependencia con respecto al número cuántico principal de la energía de átomos hidrogenoides es 1 sobre n cuadrado. Esta dependencia es muy importante, una constante por 1 sobre n cuadrado, y esa constante es precisamente 13.6. Esa constante es 13.6. Y esta constante, esta unidad de longitud, es 0.529. La primera tarea que quiero que hagan, chicos, es que en términos de las constantes físicas, ¿cuáles son las constantes físicas? Z, en este caso tenemos que considerar Z igual a 1 por ser el número atómico del hidrógeno. Mu, quiero que ustedes calculen mu y me diga cuántas veces es mu comparada, cuántas veces es la masa del protón comparada con la masa del electrón. Entonces son 3 tareas. En términos de esas constantes fundamentales, pi es 3.1416, epsilon sub 0 es 9. No me acuerdo cuánto es epsilon sub 0. 10 a la 10 faradio sobre metro. No me acuerdo cuánto es epsilon sub 0. No me acuerdo. Encuentran que es epsilon sub 0, que es h barra, y en términos de todas esas constantes que se definen aquí, deben de encontrar esos valores anteriores. Los valores anteriores es que A0 es 0.529 Armstrong por 10 a la menos 10 metros, y que EN, para n igual a 1, para el estado basal del átomo de hidrógeno, es E sub 1 es 13.6 electronvoltio, que es media unidad de energía, o que es 0. Hartree, medio Hartree, en unidades atómicas. Esta es una unidad de longitud atómica, que es el Bohr, este es un Bohr, y esto es medio Hartree. 13.6 es igual a medio Hartree, o sea, 0.5 Hartree. ¿Listo? Claro, queda claro. Son 3 cosas. Este A0, este E1 y también cuánto es mu. Y compararlo, por favor, con la masa del electrón, la masa del protón, cuántas veces es la masa del protón, es hacer la división. Y encontrar mu. Mu es la multiplicación de las dos masas dividido la suma de las dos masas. Repito, mu, que es la masa reducida, es la multiplicación de la masa del protón por la masa del electrón, dividido la masa del protón más la masa del electrón. Ese es mu. Y se conoce como masa reducida. 3 tareas, 3 puntos entonces en esa primera tarea. ¿Todo queda claro? La pregunta es, ¿cuántas veces la masa del protón es la del electrón o al revés? Exactamente, muy bien, esa es la pregunta. ¿Cuántas veces es la masa del protón comparada con el electrón? Es la división de la masa del protón entre la masa del electrón. Listo. Tienen que darle como 1800 y tanto de veces. Y por eso se considera que las coordenadas relativas son las coordenadas del centro de masa. Es decir, que es lo mismo que considerar que nosotros estamos situados en un sistema inercial, en donde se está uno situado en la masa en el núcleo, que uno está en el núcleo, y mira al electrón girar y describir su movimiento cuánticamente. ¿Vale? ¿Todo está claro hasta acá? Sí, profe. Perfecto. NWChem. Vamos a hacer nuestro primer calculito en NWChem y luego ya nos despedimos. Como para que ustedes vean la acción de NWChem. NWChem es un software de cálculo de sistemas atómicos y moleculares. Vamos a considerarlo en esta primera parte de estructura electrónica, en donde todos los electrones van a estar en juego. Energía de solvatación, interacción con un medio continuo. Esto es lo que es posible hacer con el software NWChem. Calcular la energía. Calcular energías de solvatación, o sea que yo tengo un soluto en medio continuo que describe el solvente. Optimizaciones geométricas, entonces voy a considerar de que los núcleos se muevan
y para buscar la mínima energía. Espectro vibracional y análisis de población. Análisis de población para considerar cuáles son las cargas locales de un átomo. Y el espectro vibracional. Esta es la generalidad que se tiene en un archivo de entrada NWK. Primero está, la primera línea es start, esto es protocolo, y va un título. En la segunda línea va un título que puede contener el primer título del start, a chalón. O sea, átomo. Simplemente voy a hacer un cálculo de la energía del átomo de hidrógeno. La geometría, si la considero que está en unidades atómicas, pongo units AU y describo el centro, que es la etiqueta del símbolo atómico, que es H, seguido de las 3 coordenadas espaciales X, Y y Z de donde está ese núcleo, caracterizado por ese número, por esa símbolo atómico. Entonces yo lo voy a poner en el origen, H000, y termina con un end. Entonces, aquí estoy definiendo una estructura de bloques. NWKen trabaja con una estructura de bloques. El primer bloque es el bloque de geometría. Estas dos primeras líneas, la 1 y la 2, son líneas que tienen que ver nada más con protocolo, un star y un cycle. Ahora viene el bloque de base. 6 es basis. Defino la base, luego voy a explicar qué es la base. Para la próxima clase miraremos en detalle qué es la base y termino con un end. Este es el bloque de base, la línea 6, 7 y 8. Luego viene el bloque de método. El bloque de método tiene que ver con las líneas 9, 10, 11 y 12. Lo único que voy a especificarle es que voy a hacer un cálculo tipo Hartree-Fock. También vamos a desmenuzar qué es cálculo tipo Hartree-Fock en la próxima clase. Les voy a dejar como tarea leer. Especifico el estado de spin y termino con un end. Este es el double. Y el double es el estado de spin o doble. Y finalmente, en la última línea pido qué es el cálculo que yo quiero. En este caso, el tax, que es tarea, es un SCF. O sea, hágame este cálculo de energía con este método que estoy especificando dentro de este bloque, que es el bloque de método. Entonces, el bloque de base es el bloque de la función de onda. Vamos a conocerlo como bloque de la función de onda. Y el bloque del método lo vamos a conocer como el bloque del hamiltoniano o el bloque de la aproximación a la energía. Y ya. La extensión. En el cálculo NWKem, el archivo de entrada siempre debe contener la extensión .nw. Por ejemplo, átomo de hidrógeno .nw. Siempre, siempre. Con esto termino la clase. Ya ilustraré en un próximo video, en nuestro próximo encuentro, cómo se hacen los cálculos en el clúster Aitzalot cuando tengamos ingreso a Aitzalot. En Aitzalot, bueno, digámoslo de una vez, como esto va a estar puesto en la red, pues alguno quiere practicar, quiere adelantar y sería muy importante que lo aclaremos. Paso número 1. Cuando ya estamos en Aitzalot, entonces debemos de cargar un módulo. El módulo es el módulo de NWKem. El primer paso es module load, cárguenme el módulo y el nombre del módulo, NWKem. Luego vamos a poner esto como protocolo, mpx.hydra -host. Aquí voy a decirle qué host le corresponde a cada uno. Este es el número de nodo de cálculo. Cada uno de ustedes va a tener un número de cálculo. -N4 es el número de procesadores que se va a utilizar para hacer ese cálculo. Aquí tiene el código. Este es un binario que va a ejecutar lo que sigue después. Este es el archivo de entrada que ya anteriormente hemos preparado. Símbolo mayor, ampersand, esto es protocolo. Y el out. Aquí este es un archivo nuevo que este programa NWKem va a generar cuando lee este código. Cuando lee este. Y aquí tenemos el punto out y el ampersand para al final. Entonces, estos son protocolos, esta es la manera de proceder para enviar los cálculos. En este momento no lo vamos a hacer en el clúster Aitzalot, lo vamos a hacer en la máquina virtual.
Aquí tenemos la máquina virtual, es la que ustedes van a tener. Simplemente le doy un password. Y voy a ir a la terminal, como siempre lo vamos a hacer. Y aquí voy a agrandar la máquina. ¿Sí pueden ver? Bueno. Sí. Entonces, lo único que voy a hacer es mandarlo en la máquina virtual como para ilustrar esto y listo. Voy a crear una carpeta, voy a llamarla energía Hartree. Átomo hidrógeno. Esta es una carpeta, mkdir. Entonces creo esa carpeta. 20i, 21i. 21i. Entonces me doy a átomo hidrógeno 21i y voy a crear con VI el archivo. Lo voy a hacer con calma y como lo acabé de explicar ahora. VI Hartree, voy a poner la Hartree, porque quiero ilustrar el Hartree. .nw. ¿Cuál es el átomo de hidrógeno? Lo primero es un start. A chalón, voy a ponerle a chalón, después un title que va entre comillas dobles, voy a ponerlo a chalón. Y quiero poner un eco. Eco es para una línea más. Ese eco es para que el archivo imprima este mismo input, pero en el output, en el archivo .out. Eso es lo único que hace el eco. De hecho, sí, vamos a ponerlo acá. Creo que es aquí al principio, vamos a ponerlo al principio. Eco, title y ya. Después viene el bloque de geometría. En el bloque de geometría pongo geometry y pues no le voy a poner nada. Acá hago una aclaración. Si no le pongo nada al bloque de geometría, el programa toma como unidades, como Armstrong, las posiciones que usted va a escribirle en cada etiqueta de los átomos, en cada átomo, coordenada X, Y, Z, como Armstrong. Si tú le pones units, AU, entonces toma como atomic units, eso es lo que significa AU. Atomic units, por eso las unidades atómicas son muy importantes. Toma como unidades atómicas las coordenadas de los centros de los átomos o de los núcleos. Voy a poner un hidrógeno, es el cálculo que voy a hacer. Voy a ponerle 0, 0, 0, 0.0, 0.0 en todo. Vamos a acostumbrarnos a poner una cifra o dos cifras decimales, pero ya es mucho ponerle dos decimales a 0. Entonces, y termino. Entonces, esta geometría pregunta, para ver si me están poniendo atención. Le pregunto a Jesús, ¿esta geometría está en unidades atómicas o están en Armstrong? Unidades atómicas. ¿Sí? No, están en Armstrong, ¿no? Están en Armstrong. Recuerde, Jesús, si no le pongo nada, si no le tomé units AU, pues si le pongo units AU significa que está en unidades atómicas. Si no le pongo nada, por defecto, por default, el programa toma como Armstrong las coordenadas X, Y, Z asociada a cada átomo. ¿Listo? Ah, sí, había olvidado que se tenía que poner. Ok, entonces lo dejamos así para para especificar que son Armstrong. Da lo mismo, es un solo átomo, entonces da lo mismo. Y lo otro es el basis, es viene el bloque de base. Voy a poner para el hidrógeno, que la lea de la librería, library, la 6-311 G estrella. Y cierro la base. Ahora viene el bloque de metodología o de hamiltoniano. Voy a hacer un cálculo tipo Hartree-Fock
sea un UHF, tengo que especificarle el estado de spin. ¿Qué estado de spin tengo? Singulete, triplete, doblete para este átomo. De spin electrónico. ¿Singulete? ¿Por qué singulete? ¿Me puedes Porque explicar? solo tenemos uno, ¿no? Bueno, vamos a explicar esto. Me regreso y voy a explicar qué es lo del singulete y lo del triplete. Ustedes mismos. ¿Quién dijo singulete? Geraldine. Ok, Geraldine, muy bien. ¿Alguien dice algo diferente? Viviana, no te he escuchado, no conozco tu voz. Cuéntame, ¿estás bien? Si vamos muy deprisa, podemos... No, todo bien, profesor, hasta el momento. Ok, está bien, Viviana. ¿Qué dice Alejandro? ¿Singulete o triplete? O quintuplete, no sé. Puede ser. No me acuerdo bien de la fórmula para sacarlo del singulete o triplete. Ok, vale. Entonces vamos a mirarla y listo. A compartir esto. Trabajo fácil y ágil. Ahorita vamos a hacer claro. Clear all drawing. El estado de spin. El estado de spin es 2s más 1. Ese es el estado de spin. Y vamos a sacarle flechitas a esto. 1, 2, 3. Para ilustrar, pero siguen las que sean. Sigue más y más y más. Esto es muy grande, infinito. Entonces, tengo singulete, voy a escribir en español. Tengo doblete. Tengo triplete. Y tengo quintuplete. Dejémoslo así. Cuadriplete también puedo tener un estado de spin degenerado. Y esto es cuando esta degeneración, esto se conoce como multiplicidad de spin. Esto se conoce como multiplicidad de spin. Entonces, M más 1 es la multiplicidad de spin. Entonces, cuando la multiplicidad de spin es 0, 1. No es. Singulete es 1. Acá. 1, 2 o 3. Entonces tenemos el singulete, el doblete o el triplete. ¿Cuánto es ese para que el singulete sea 1? 0. Excelente. Muy bien. ¿Quién habló? Es que no puedo ver. Geraldine. Ok, Geraldine. Entonces tenemos 0. Aquí tenemos, vamos a ponerlo con cajoncitos.
Ok. Entonces, cuando tengo un cingulete, la situación que tengo es la siguiente. Un electrón con espina arriba en el estado de valencia y un electrón con espina abajo. Esto da un cero global, un S global de 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Esto da un S igual a 0. Esto da un S igual a 0. Porque el spin es un medio. Cada uno tiene un medio, entonces esto es un medio positivo y esto es un medio negativo. Entonces un medio menos un medio da 0. ¿Cuándo tengo doblete? Cuando spin es un medio. Que tengo, esto es como ilustra capa de sistema de capa parcialmente cerrada o totalmente cerrada. Este es un sistema de capa cerrada. Parcialmente, puede ser parcialmente. Porque puedo tener estados degenerados como los pi, en donde parcialmente estén cerrados, no necesariamente llenos todos. Pero bueno, esta situación ilustra uno hacia arriba. Y aquí tengo es igual a 1. Si todos están de acuerdo conmigo con eso. Tengo un n igual a 1. ¿Sí o no? ¿Y cuándo se da el triplete? Para el triplete sería S igual a 1, ¿no? Y en el doblete ese es igual a un medio, ¿no? Ajá. Ok, exactamente. Entonces, ese es igual a 1. ¿Y qué situación de spin de electrón tengo? Este es un electrón, recuerden. Este es un electrón, este es un E y este es otro electrón. Tengo un electrón con un spin alfa y otro con un spin beta. Entonces, ¿qué situación de electrón? Este es un electrón y este es otro electrón. Y aquí tengo otro electrón. Solamente tengo un electrón en la valencia con espinal. ¿Y qué tengo en el triplete? Serían 2 hacia arriba. Excelente. O 2 hacia abajo. Da lo mismo. Aquí falta poner que esto es valor absoluto de spin. Esto funciona, esta multiplicidad de spin funciona también para valor absoluto de spin. O sea que tendría 2 hacia arriba o 2 hacia abajo. Vamos a ponerle 2 hacia arriba. ¿Vale? ¿Cuánto vale este S? 1. Ah, perdón, aquí me equivoqué, es un medio. Ok. Esto es 1. ¿Sí saben que me equivoqué aquí? Porque aquí el S es un medio. Dividido 2. Entonces lo pongo así. Okay. Si están de acuerdo conmigo, este es un medio, ese es igual a un medio. Y aquí en la formulita sería 2 por un medio da 1 y 1 más 1 da 2. Entonces la multiplicidad vale 2 y tengo spin un medio. ¿Sí o no? ¿Queda claro esto? Y así sucesivamente para los diferentes estados de spin. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bueno, Jesús. No, Viviana mejor. ¿Me puedes decir cuál es la situación del átomo de hidrógeno? ¿Cuál es el estado del átomo de hidrógeno? Sería un doblete. Ok, entonces vamos a ponerle en inglés los nombres. Este es un singlet, se conoce como un singlet en naranja. Singlet. Esto se conoce como un doblete. Y esto es un triplete. Estos códigos, pues, hay que especificarlo en inglés. Igual si, como lo dijo ahorita la compañera, si nosotros nos equivocamos en una letra, en el singlet o en el double, no va a funcionar. Y ya. ¿Listo? Ya tenemos todo. Vamos a completar nuestro dibujo con esta C para hacerlo todo uniforme. Esto es E y esto es E. Dos electrones con espina hacia arriba.
Listo, muchachos. Entonces, regresamos a nuestra preparación de input. Carolina, ¿todo bien? Sí, profe. Todo bien, gracias. Ok, y Arianna, ¿qué tal? Sí, todo bien. Ok. Joel, ¿cómo vas? Bien, profe. Ok. Elena, Bien, profe, solo tenía una duda de si cuando el spin es hacia abajo no valía menos un medio. ok, era lo que decía. Ok, ya te voy a decir. Claro que sí. Y Javier, Gracias. de nada. Me quedó claro, profe. Ok, muy bien. Era lo que decía con el dibujito. Ay, ojalá que el dibujito todavía esté. Esta fórmula, estrictamente hablando, funciona para el valor absoluto de S. Entonces, cuando son positivos, todos los he puesto hacia arriba, o sea, el spin es un positivo, es un medio es positivo, no hay problema. Pero igualmente funciona para spin, para spin menos un medio. Es decir, esta fórmula funciona para el valor absoluto de S. No solamente para S positivo, sino para el valor absoluto de S. En ese caso, da lo mismo tenerlo arriba o abajo en los estados doblete y en los estados doblete y triplete. Da lo mismo, porque es valor absoluto. Aquí falta valor absoluto de ese. ¿Está bien, Elena? Sí, gracias. Funciona para el valor absoluto. Ok. Continuemos. Y ya. Entonces, pongo doblete, y pongo un end. ¿Sí están viendo la terminal? Sí. Ok. Listo, chicos. Pongo un end y finalmente pongo un tags. Voy a ponerle un UHF, está bien, y pongo un tags. El tags es calcúleme la energía. Y listo. Estas líneas son muy fáciles, vuelvo y repito, yo me baso, la regla memotécnica de esto es por bloques, ¿no? Por bloques. Vuelvo y repito, en una próxima clase veremos lo de las bases particularmente y veremos lo de la geometría. Y listo. Ya lo grabé. Si le doy ls, tengo hardtree, que es lo que me está importando acá. Y ya le doy nwkem. ¿Cómo lo hice? Pues también en el video de comandos básicos hago lo del autocompletar. Escribo nw y oprimo la letra tab. La letra tab es la que tiene la flechita a la izquierda y a la derecha. Y ese autocompleta. En la terminal de Windows es el que autocompleta. nwkem le pongo el nombre del input, o sea, el archivo de entrada, que es nw, le pongo mayor, símbolo mayor, así que esta ejecución me lleve a un archivo que le voy a poner nombre.out. Este mismo archivo, pero .out. Y listo. Y ya. Le doy ls, se crean los archivos. En este caso, si ven, nada más tenía así, cuando le oprimí aquí ls, tenía nada más un archivo. Después de la ejecución ya tengo varios archivos y tengo un don't. Significa que fue hecho ya la ejecución que yo le di con el nwkem. Esta es la manera como ustedes van a hacer los cálculos en la máquina virtual, que les voy a proporcionar en los próximos días, antes del viernes, o si no es en las próximas horas. Y listo, voy a visualizar el out y voy a mirar a ver qué imprimió. Entonces, lo primero que imprimió fue un eco. El eco es muy importante porque imprime lo que exactamente también está en el input. Esta primera parte es lo que está en el input. Okay. Y de esta voy a decirles, a especificarles dos cosas. En archivos grandes, como es los archivos que nosotros vamos a obtener, si yo le doy escape, dos puntos y un símbolo peso, como ustedes están viendo acá, ¿sí ven esto? ¿Sí lo ven? Sí, Sí, profe. profesor. Pero pues se van a la última línea del archivo, a la última línea. Esta es la última línea, chicos.
Esta es la última línea del archivo. Esta la llamo línea de terminación satisfactoria. O yo la apodo la línea de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes en todos los cálculos en MWK tengan el total time CPU, un tiempo y un volt, ustedes van a tener la certeza de que el cálculo terminó satisfactoriamente. Si no les aparece total time CPU, significa de que el código no terminó satisfactoriamente. ¿Listo? Eso es lo primero, la línea de la felicidad. Y después de la línea de la felicidad le doy escape 1 y voy a la primera línea de nuevo. Y voy a buscar en nuestra corrida una línea, una partecita de la corrida. Esto genera un cierto número de líneas con cierta información, da el Mulliken Analysis Population, Mulliken Analysis of the Total Cell Density, o de la población de Mulliken para cada una de las posiciones atómicas. Es una maravilla. Y da también los coeficientes, las energías orbitales de cada uno de los estados. Y dentro de también lo que da una total time CPU. Da un SZ que es 0.5 y da un total time CPU. Luego vamos a analizar cada una de las salidas de las líneas o las líneas más relevantes a medida que nosotros vayamos avanzando en los informes. Aquí tenemos un total SCF energy. Esta, chicos, es la energía de Hartree calculada de manera aproximada y numérica, con muchas aproximaciones, con la aproximación de Hartree-Fock, con una función base, con muchas aproximaciones. Sin embargo, este número me da tanta satisfacción al mostrárselo a los estudiantes porque estamos probando de manera numérica y con una computadora que tiene muchas aproximaciones, dentro de ellas las numéricas y redondeos de cifras, que la energía del átomo de hidrógeno para el estado basal, para el estado base, para el primer orbital, es de menos 0.49980981527273. Y lo digo con todas las cifras decimales porque esto se parece mucho, mucho, mucho a menos 0.5 que nosotros habíamos dicho en la anterior presentación. ¿Recuerdan? Cuando les dije cuando les enseñé lo de las unidades atómicas, les dije media unidad de energía en unidades atómicas, en Hartree. Esto es 13.6 electronvoltio en el sistema MKS, pero es en unidades atómicas media unidad de energía o medio Hartree. Aquí está incluso subrayado que es media unidad, 0.5. Y viendo en el cálculo, nosotros nos damos cuenta, nos cercioramos de eso, de que el cálculo autoconsistente para el átomo de hidrógeno es de menos 0.5. Bueno, chicos, con esto quiero terminar nuestra clase. Este quedará grabado para que sea reproducido por ustedes y para que puedan de nuevo escuchar esta clase. Si hay dudas, por favor, díganmelas en este momento. Si no, entonces dejamos para los próximos correos, dentro de ellas pues la planeación bien montada, bien hecha y la información que va a reposar sobre la OSBI. La OSBI ya está lista, simplemente pues quiero borrar algunas cosas, es otro trimestre, es otro ambiente, son otros estudiantes, pues quiero ambientarlo de manera diferente y actualizar algunos archivos que están ahí, pero la información ya está. La información sustancial e importante ya está. Algunos de ustedes no están, déjenme llamo a lista. Y bueno, dejo entonces de grabar para